Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hermanos, cuanto pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos lo que le agrada. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo, Jesucristo, y que nos amemos unos a otros, tal como nos lo mandó. Quien guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. En esto conocemos que permanece en nosotros, por el Espíritu que nos dio. Queridos míos, no os fiéis de cualquier espíritu, sino examinad si los espíritus vienen de Dios, pues muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto podréis conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Quien conoce a Dios nos escucha. Quien no es de Dios no nos escucha. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Palabra de Dios. Te daré en herencia las naciones. Te daré en herencia las naciones. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy, pídemelo. Te daré en herencia las naciones en posesión los confines de la tierra. Te daré en herencia las naciones. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendidle homenaje temblando. Te daré en herencia las naciones. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesús proclamaba el Evangelio del reino y curaba toda dolencia del pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró a Galilea. Dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaún, junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Desde entonces comenzó Jesús a predicar, diciendo: Convertíos, porque está cerca el reino de los cielos. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Su fama se extendió por toda Siria y le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades y dolores, endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los curó. Y lo seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Palabra del Señor. Sentaos un momento. Estamos leyendo desde la semana pasada la primera carta del
del apóstol San Juan. Y en esta primera carta, claro, insiste sobre todo en dos cosas: que creamos o que confesemos a Jesús como nuestro Señor, y segundo, que cumplamos el mandamiento fundamental que Él nos dejó: amaos los unos a los otros como Él nos amó. Y así va insistiendo en ello y pone como protagonista en esta carta y en esta lectura de hoy al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. E insiste en que el que tiene el Espíritu de Dios cree en Jesucristo, ama al hermano y al mismo tiempo se aleja, digamos, de los males del mundo. Él contrapone, es muy típico de San Juan, contraponer el Espíritu de Dios con el espíritu del mundo, es decir, los valores de Jesucristo con los valores del mundo. Y aquí también nos dice que hay mucha gente pues que se ha dejado llevar por esos valores del mundo. Él mismo lo dice así: todo espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios, es del anticristo, el cual habéis oído que iba a venir. Pues bien, ya está en el mundo. Es decir, él ve que hay mucha gente que ha oído esa palabra de Dios, que quizá en un principio también se ha adherido a la comunidad cristiana, pero que luego se ha dejado llevar por los valores de la comodidad y los valores del mundo y se ha ido alejando de la práctica cristiana. Vosotros, hijos míos, sois de Dios y lo habéis vencido, pues el que está en vosotros es más que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan según el mundo y el mundo los escucha. Nosotros somos de Dios. Bueno, esto lo podemos aplicar a nuestro mundo de hoy, a nuestra sociedad de hoy. Ha habido muchos que han crecido, se han educado y han recibido la enseñanza de la fe cristiana. Pero luego, como os decía hace un momento, por las comodidades, porque es más fácil quizá el vivir otra serie de valores más mundanos, se han ido alejando de la fe. Y así está hoy nuestra sociedad, sobre todo Europa. La Europa cristiana de hace tantos siglos hoy está dando la espalda a Dios. Y entonces el propio San Juan nos dice: vosotros no, vosotros habéis vencido al mundo, vosotros vivís los valores del Evangelio, los valores de Jesucristo, permaneced en esos valores y dar testimonio de esos valores en un mundo, en una sociedad que cada vez es más descreída y más alejada de los valores cristianos. ¿Y por qué se empeña Juan en decir todo esto? Pues porque estos días hemos estado celebrando que la encarnación del Hijo de Dios es la luz venida al mundo, es la luz que nos salva de las tinieblas, que es lo que San Mateo en el Evangelio de hoy, citando a Isaías, repite sobre el comienzo de la etapa pública de Jesucristo. Dice él, citando a Isaías y hablando de esas tierras de Zabulón y de Neftalí, pues que están rozando, son fronterizas con regiones paganas. Sin embargo, Jesús es ahí donde va a empezar a predicar. El pueblo que habitaba en tinieblas, volvemos al tema luz-tinieblas, el pueblo que habitaba en tinieblas vio una luz grande. A los que habitaban en tierra y sombras de muerte, una luz les brilló. Ese es Jesucristo que se aposenta, como acabamos de escuchar en el Evangelio, se establece en Cafarnaúm, junto al mar,
y ahí va a empezar a predicar. ¿Y qué es lo que va a empezar a predicar? El mensaje del reino de los cielos. Convertíos porque está cerca el reino de los cielos. Y con ese mensaje de llamada a la conversión, porque el reino de los cielos se acerca, empieza a recorrer Galilea y toda esa comarca, toda esa tierra, en las sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando toda enfermedad. Enseña, predica y cura. Y así empieza Jesús su vida pública. Y su fama se va extendiendo por todos los pueblos de la región. E incluso nos dice el Evangelio de San Mateo que su fama se extendió por toda Siria, tierra pagana, pero sin embargo a ellos, a los paganos, les llega también la noticia de que hay una persona, Jesucristo, predicando en las tierras de Galilea el reino, la conversión, el reino de los cielos y curando a los enfermos. Nos dice el Evangelio, le traían todos los enfermos aquejados de toda clase de enfermedades, endemoniados, lunáticos, paralíticos, y él los curó. Y le seguían multitudes venidas de Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea y Transjordania. Es decir, su fama empieza a extenderse por toda la región. ¿Por qué? Pues porque ven en Jesús esa sinceridad, ven en Jesús que no hay mentira, ven en Jesús que transmite y comunica la verdad y el amor que Dios Padre ha tenido para con toda la humanidad. Esto es lo que hemos celebrado durante estos días de Navidad y esto es lo que en el interior de nuestro corazón debemos seguir celebrando, porque el amor de Dios no termina. El amor de Dios es continuo y a todos se nos manifiesta. Solamente se nos pide que creamos en Jesucristo y que, como Él nos mandó, que nos amemos los unos a los otros. Vamos a pedirle al Señor fuerza, valentía, para que esto sea entre nosotros una realidad y un testimonio ante el mundo que tanto necesita del amor.